Lamento darte la mala noticia de que vas a morir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media. Ahora, si eres un ser vivo y estás viendo esto, lamento darte la mala noticia de que vas a morir. Es algo que todos los seres vivos tenemos en común, es el hecho de que vamos a morir. Y últimamente, y especialmente en círculos cristianos, se habla mucho acerca del derecho a la vida, como el derecho más fundamental que todos los seres humanos tienen. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué significa este derecho a la vida, pues es muy sencillo, es como tenemos el derecho de dejar que las personas vivan. Ahora, no sé tú, pero cuando yo veo, por ejemplo, una cucaracha, veo una araña, la repulsión que me causan esos insectos me hace tener la necesidad o el deseo de matarlos. Y entonces, ahí yo estaría violentando y atentando contra el derecho a la vida de las cucarachas. Ahora, las cucarachas tienen un derecho a vivir o no tienen un derecho a vivir, ese es otro tema, y espero que no exista una asociación internacional por la protección de las cucarachas que esté viendo este video y luego se pueda enojar conmigo. Si la existe, discúlpenme. Pero el punto es, hay diferentes formas de vida y estas diferentes formas tienen como que sus diferentes complejidades. Entonces, a la hora de hablar de la vida de un ser humano, es algo muy diferente a hablar de la vida de una cucaracha. Pero en cierto sentido no es tan diferente, porque ambas comparten cierta esencia de vida misma. Ahora, si nos vamos al reino de la biología, esto es súper visible, porque al final todos los seres vivos tienen al menos una cosa en común, que es la unidad celular. Todos los seres vivos poseen al menos una célula. Y si nos preguntamos de dónde vienen las células, de dónde salieron, cómo surgió y cómo se formó, se sintetizó la primera célula, ahora aquí sí va a haber dos caminos. El camino de como cierta escepticismo científico, de decir todas las cosas que los fenómenos bioquímicos, físicos, etcétera, que dieron lugar a que se creara la primera de todas las células, fueron probabilidad. Simplemente tuvimos una muy buena suerte de que se juntaron todos los momentos, todas las cosas, todos los componentes en el momento correcto, y gracias a esa probabilidad existió la primera célula, que ya se replicó y ahí ya dio a toda la situación evolutiva. Pero el cristiano no puede creer eso. El cristiano no tiene por qué creer eso. De hecho, es mucho más lógico pensar que hay cierto diseño y diseñador que juntó todos esos elementos y dio lugar al fenómeno de la vida. Que sería mucho más ridículo pensar que todo simplemente sucedió por azar. Seguimos esperando que esa probabilidad suceda de nuevo. Es muy remota, es súper remota. De hecho, para escribir esa probabilidad nos tomaría toda una vida entera. A lo que quiero llegar es, nosotros creemos que Dios mismo fue quien dio origen a la vida. Ahora, no podemos tampoco pensar que es simplemente como Dios, como una especie de científico que juntó las piecitas y listo. En el mito de la cosmogonía del cristiano, es decir, el origen de las cosas, para el cristiano, la vida tiene un componente muy distinto. La vida viene de Dios mismo. La vida la injerta Dios mismo, y Dios inserta su propia vida en la creación. Y esto es algo sorprendente, porque si contrastas ese concepto con el resto de los mitos cosmogónicos del mundo, es muy diferente. Para los aztecas, la creación se había dado por un orden violento y una lucha violenta entre los dioses. Para los griegos, algo similar. Para los egipcios, algo similar. Para los nórdicos, todas las cosas son similares, son actos violentos. La creación llega a suceder por actos de violencia, por actos de imposición, porque un dios traiciona a otro y le gana a otro, etc. Pero el mito judeo-cristiano, el Génesis, nos habla de algo muy único, y es que Dios mismo ordena y trae la creación a través de un acto de amor, donde Él mismo se imprime, y vemos cómo Dios va poniendo su propia vida y su propio corazón en toda la creación, desde la cucaracha hasta el ser humano, que es su creación más perfecta y la única creación en la que Él infirió su espíritu. Su propio espíritu, su vida misma, su imagen personal no está en la cucaracha, está en el hombre y solamente en el hombre. Ahora aquí es donde te puedes preguntar, Luis Diego, pero ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la muerte, que es lo opuesto a la vida? Si Dios realmente hubiera inferido esa vida misma suya a la creación entera, entonces ¿por qué morimos? Y yo te diría, es una excelente pregunta, amigo mío. Lo que pasa es que un pequeño problema que sucedió fue el pecado. Y si no podemos como cristianos creer que no existe el pecado o que no existió algo como un pecado original, la consecuencia más directa de ese pecado original es la muerte. La muerte viene a la creación y la pone en desorden,
precisamente por el pecado, porque desobedecimos a Dios y rompemos con el orden que Dios tiene por las cosas. Ahora piensa en esto, piensa en las implicaciones de esto. Cada vez que los seres humanos buscan, por decirte, ambicionar desmedidamente, ser avaros, ser envidiosos, ser egoístas, ponemos en desorden la creación a nuestro alrededor, ponemos en desorden nuestra vida misma, porque no estamos hechos para eso. Y sí, entonces la muerte es un desorden en la creación que no debería de suceder. Ahora, en la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento, se nos va hablando de cómo Dios quiere volver a poner orden en la creación. Y a través del Mesías, a través de una persona que iba a venir, la creación volvería a su orden original y todavía mejor. Entonces eso es lo que pasa con Jesucristo. Jesucristo dice cosas bien intensas como: yo soy la vida misma. También dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida dentro de sí mismo. Bien intenso, ¿verdad? Pero luego hay otro pasaje en el Apocalipsis donde habla de cómo incluso habla de cómo en esta nueva creación que está fundada en Jesucristo, un niño va a poder jugar con una serpiente, un león va a poder jugar con un cordero y no va a haber más sangre, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no habrá nada de eso, porque toda la creación se pondrá en orden. Entonces es bien maravilloso cómo a través de la muerte de Jesús tenemos una vida nueva. Y de eso se trata el cristianismo, de experimentar y de vivir en cada una de nuestras vidas una vida nueva. Entonces esta vida nueva de la que se nos habla viene en primer lugar de ubicarnos, por así decirlo, existencialmente en Jesús, en Dios. Es volver a Dios y volver a recibir nuestra vida de Él. O sea, yo te reto a que intentes vivir tu vida completamente desatado del amor de Dios. Y vas a empezar a perder la vida, vas a empezar a perder todas esas cosas buenas que te nutren. Todo donde haya bueno, la bondad, lo verdadero, lo bello, en todas esas cosas estás recibiendo vida. Si tú te cortas de esas tres cosas, te aseguro que vas a empezar a sentirte muy mal, vas a empezar a sentir muerte dentro de ti. Entonces, al contrario, si tú te conectas con Dios, si tú buscas ubicarte dentro de Dios mismo, te aseguro que vas a empezar a experimentar cómo una vida nueva fluye en ti. Que no es la vida biológica simplemente, sino una vida espiritual, que va más allá de la biología. Y que, honestamente, como cristianos tenemos todavía más derecho a esa vida nueva. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida, sí, desde la célula, desde la primera célula, desde la concepción hasta la muerte. Pero también tenemos un derecho más bonito y más profundo, que es el derecho a la vida misma de Dios. Podemos acceder a esa vida de manera gratuita, no tienes que pagarle a nadie. Entonces, si podemos vivir con esa vida completamente nueva, completamente refrescante, diferente, impresionante, o sea, loquísima, ¿por qué no lo hacemos? Te animaría a que ubiques tu existencia y tu vida misma dentro de Dios, y que más bien te des cuenta de que cada vez que te cortas a ti mismo de Dios, ya sea con el pecado, ya sea con los diferentes desórdenes que puedes vivir, estás perdiendo esa vida misma. Y necesitamos esa vida y acceder a ella y tener sed por ella, amarla apasionadamente. Cristo pone en orden todas las cosas. Déjalo poner en orden tu vida misma. La vida misma viene de Dios y necesitamos de Dios para tener esa vida nueva. Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media.